Era obvio que se me iba a caer. ¿Qué cosa? Ya, pero no importa. ¿Qué se te cayó? ¿No? Da lo mismo, pues si justamente esa es la gracia, encuentro yo. Ya, ¿estamos en vivo? ¿Sí? Ya. Entonces, comentarle a las personas que se conecten, si es que hay alguien por ahí, que este es un programa que vamos a hacer, un podcast que vamos a hacer, y es una prueba, por lo tanto, estamos atentas a todos los comentarios que hagan, por si se aburren, se latean, tienen alguna idea, les gusta el nombre o no les gusta el nombre, en fin. Así que eso es más o menos la explicación. Hay 6 usuarios que nos están viendo. Estamos con un rating increíble. Mándale saludos. ¿Lo compartiste o no en las redes sociales? No, Ah, pero ya. no importa si es una prueba. Así que, a ver, yo creo que lo que vamos, claramente lo que vamos a hablar hoy día es del acuerdo constitucional. Presento aquí a las personas que me acompañan, aunque todo el mundo las conoce, pero no importa. La Rocío Cantuarias es ex convencional, iría de candidata ahora para esta segunda vuelta, yo también. Y Francisco Cancino, nuestro asesor durante el estupendo proceso que vivimos el año pasado. Yo creo que lo más importante de este programa es analizar y preguntarse cuál es la opinión, o sea, analizar en el fondo no solo la opinión que nosotros tenemos respecto al acuerdo constitucional, sino las perspectivas que están teniendo aquellos que tomaron la decisión, porque creemos que están como bien perdidos. Entonces, lo primero que va a ser una cosa bien latera. Lo primero que vamos a hacer es una cosa bien latera, que es explicar más o menos cómo es este proceso. Empieza primero en enero la designación de una comisión experta, 24 giles, dice acá, indiscutible trayectoria profesional, técnica y o académica. Y con afiliación política faltó, pero... Ya, esto es bien curioso. Personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica o académica. Y cuando ya dicen eso, yo me pregunto qué significa esto, expertos en qué. Porque si pueden ser técnicos, ¿son técnicos constitucionales o técnicos...? ¿Y qué trayectoria es indiscutible? No, por eso es que lo encontré también. como bien raro. Entonces, 12 elegidos por el Senado, 12 elegidos por el Congreso, con el 4/7 de los votos, y que tomaría o tendría la capacidad de tomar decisiones con un 3/5 con aprobar normas y qué sé yo, con 3/5, con un quórum de 3/5, gracias. Ya, eso sería en enero. Ya circulan algunos nombres, ¿cuáles son? Yo sé que en la DC está la Lisa Walker, que era una de las que promovía la propuesta de nueva constitución, la que hizo la Convención Constitucional. También estaban... ¿Fue por el apruebo la Lisa Walker? Sí, por el apruebo, con carta al Mercurio, apoyo, ya. pero acérrimo al apruebo. ¿Ya? ¿Quién más? Un asesor de Jaime Baza, que no recuerdo el nombre. ¿En serio? Se aparecía en una foto comité experto. En la segunda, sí. Bueno, en enero tendríamos esta flamante comisión de expertos, se supone, que sería designada por el Senado o por el Congreso. Después, Francisco García también. en mayo... Seguro, No, infaltable. te puedo creer. Él es infaltable. El Checha García. Sí, Él también me siempre acordé va por a lo ir. de la campaña de la prueba. Él también iba por... También De estaría, y eso promovido por qué partido. Imagino que por Evópoli, porque Evópoli fue el que lo impulsó Evópoli en la comisión técnica para el proceso anterior. Imagino que va a ir por el mismo. Yo no he visto a nadie delirar más, yo creo que a ese hombre, pero bueno, ya. Entonces, esto sería en enero. En mayo elegiríamos el llamado Consejo Constitucional, porque la clase política siempre se preocupa y cree que es muy, muy, muy relevante que cambiando el nombre las cosas dejan de ser lo que son. Y entonces, en lugar de llamar Asamblea Constituyente, se llama Convención Constituyente o Constitucional. En realidad era una Asamblea Constituyente, pero no importa, le cambiamos el nombre, entonces estaban todos más tranquilos. Y ahora, para que nadie se imagine que esto va a ser un remake de lo que ya pasó, le van a poner Consejo Constitucional para estar más tranquilos. Y no va a haber 155 giles, sino que van a ser 50 personas que serían elegidas, electas con voto obligatorio, por supuesto que paritario, con escaños reservados. No se define cómo, o sea, lo único que se dice es que sería en proporción. ¿En proporción a qué? No se sabe. Claro. A los votos. Y por sobre los 50 no escaños reservados. Serían encima, Sí, además, son supernumerarios. adicionales. Están los 50 no escaños reservados y después esto Claro, que escaños... sacarían, claro, pero no se define. O sea, lo único que está claro es que guardaría alguna relación de proporción con algo. No sabemos qué. Ya. Y estos señores tomarían decisiones con la aprobación de 3/5 de los miembros. Este órgano, el Consejo Constitucional, que en el fondo son los constituyentes y qué sé yo, podría, con un quinto de los votos... Perdón, este Consejo Constitucional... Perdón. Ya. El Consejo Constitucional empezaría a funcionar en mayo próximo.
¿Cuál sería su función? Este Consejo Constitucional recibiría el anteproyecto redactado por esta comisión de expertos, de estos 2 individuos nombrados por el Senado más estos 12 del Congreso, elaborarían un anteproyecto. Este anteproyecto llegaría a este Consejo Constitucional, que en realidad es una Asamblea Constitucional, o lo mismo que una Convención Constitucional, pero se va a llamar Consejo, recibiría este proyecto, y y este Consejo en el fondo estaría encargado de redactar ya las normas, ¿no es cierto? Con escaño y qué sé yo. Y tendría que tomar decisiones con la aprobación de 3/5 de sus miembros. Este órgano, el Consejo Constitucional, podría con un quinto pedir un quinto de los votos, con un quórum de un quinto, pedir pronunciamiento del Comité Técnico de Admisibilidad en el caso que hubiera algún problema. O sea, por ejemplo, si alguna de las normas aprobadas o redactadas vulnerara las bases constitucionales, podría acudir o recurrir al Comité Técnico de Admisibilidad. Si se hubiera omitido alguna de las bases, que no sé qué significa eso, porque ¿qué significa omitir? Que no haya ni una norma que no se consideren las bases que tiene el acuerdo. Este acuerdo, no sé si se acuerdan, valga la redundancia, tiene 12 bases, que son como... Sí, pero está bien. Si se omite una de esas bases en el proyecto... Ya, o sea, como que no estuviera ese tema definido, o sea, no hubiera una descripción de Contraloría, por ejemplo. Una de las bases es que el Estado de Chile es unitario y descentralizado. Imagínate que esa base no está en el anteproyecto ni tampoco en la propuesta de los convencionales. Ya, la reclamación. Entonces, ahí sería ante el Comité Técnico de Admisibilidad. Claro, así es. Entonces tenemos la comisión experta, el Consejo Constitucional y el Comité Técnico de Admisibilidad. Y estos personajes serían 14 juristas de destacada trayectoria profesional y o académica. Aquí es destacada la trayectoria, no es indiscutible. Acá es destacado ¿Será un estándar superior o inferior? Ahora, lo que me preocupa es que los presenta la Cámara de Diputados. Lo presenta las cámaras de diputados, que tienen que aprobarlos ellos y tienen que ser ratificados en el fondo por el Senado. Así que eso. Después, la comisión experta tendría que entregar un informe con propuesta de mejora para este texto redactado por esta nueva convención que se llamaría Consejo Constitucional a partir de ahora. El Consejo sometería a votación las propuestas del informe del comité de expertos. Entonces, si se aprueban con quórum de 3/5, se integran al texto. Si se rechazan con quórum de 2/3, se desechan. Y si no están en ninguno de estos dos casos, pasan a una especie de comisión mixta. O sea, 12 miembros del consejo y 6 de expertos. Y que resuelven con 3/5. ¿Qué otro? ¿Alguien estará siguiendo esto? O sea, para recapitular, es el comité de expertos trabaja desde enero a mayo, ¿cierto? Sí. En un anteproyecto de constitución. Sí. Luego entrega ese anteproyecto al Consejo Constitucional. Ya, y ahí emergen los nuevos flamantes constituyentes. Exacto, y ellos redactan sobre ese anteproyecto una nueva constitución. Sí. Después, una vez que terminen ese trabajo, el comité de expertos vuelve a influir. ¿Cómo? Haciendo un informe acerca del trabajo del Consejo. Ya. Y luego la propuesta quedaría lista. Y si hay conflicto, el comité técnico comisión mixta, así que hay conflicto, etc. Bueno, en octubre del año próximo estaría entregándose la propuesta y en noviembre, o sea, un mes después, un plebiscito con voto obligatorio. Eso es más o menos el resumen de todo este procedimiento, que yo creo que va a ser un poco caótico. Y creo que debiéramos empezar dando nuestra opinión sobre este acuerdo. Y quizá tú, Rocío, porque estábamos conversando antes del programa, tiene un punto que yo encuentro relevante. Yo creo que el acuerdo es un acuerdo que pone de nuevo a nuestro país y a nuestra institucionalidad y a nuestros compatriotas, que es lo más importante, en un riesgo. Y eso es lo que yo no comparto de este acuerdo. ¿Y riesgo por qué? Porque nosotros entendemos a la Constitución como una herramienta que pretende asegurar la libertad individual, la responsabilidad de las personas y además limitar el poder político. Pero hay una parte muy importante de la izquierda, liderada por quienes nos gobiernan hoy día, que entienden la Constitución como una herramienta de construcción social y que tiende, lo vimos en la convención y con la propuesta que fue rechazada, al control social y político. Entonces, con un acuerdo que revive una nueva convención que tiene otro nombre, como tú explicaste, y con algunos otros flecos y algunos otros enredos, ¿no es cierto?, al que probablemente nos vamos a ir acostumbrando en la terminología en la medida en que pase el tiempo, creo que
han puesto los políticos negociadores en riesgo nuevamente a nuestro país. ¿Riesgo de qué? ¿Y por qué de, cree- de lo que acabo de explicar. Control social y político es lo que pretende la izquierda, y la derecha supuestamente debería defender, es lo que yo creo, que la Constitución sea un instrumento que pretenda, que busque limitar tú- el poder y asegurar la libertad. Tu sorpresa de la mañana, o sea, lo que comentabas antes del programa era que te parecía raro o sorprendente la cantidad de personas desde tu punto de vista cuerdos, educados, e ilustrados y que Sí. siguieron además de cerca el proceso constituyente, que se manifestaban favor. contentas, satisfechas de lo que había pasado. Sí, ¿Cuál es tu explicación para eso, para a esa ver, satisfacción? Es lo que, como contexto, han pasado muy pocos días desde el 12 de diciembre en que nos enteramos de todos estos detalles, en que se firma el acuerdo, pero sí me ha impresionado en una encuesta ciudadana con amigos, familiares, gente, como decís tú, preparada, que lee el diario y que está súper, y que es bien política y que está súper atenta de lo que pasa, que encuentran que es un buen acuerdo. Y yo creo que una de las explicaciones es que hay una... A ver, uno, desde el punto de vista formal, acuerdo, la palabra acuerdo, o llegar a un acuerdo, genera simpatía. Sí, como- Eso desde el punto de vista formal, ¿o no? Pareciera que es buena en sí misma. Es como, sí. claro, tú dices acuerdo, llegué a un acuerdo con mi hijo, llegué a un Sí. acuerdo con un amigo, contigo, Sin qué sé yo. importar con quién llegaste al acuerdo ni el contenido del acuerdo. ¿No es cierto? Sí. Es como es algo que te trae, que te evoca simpatía. Bueno, Entonces, el puede acuerdo, ser por, eso. el acuerdo por la paz también. Claro. Ese no me- ese acuerdo no me Y evoca el tanta nombre que le simpatía. pusieron, po. Acuerdo por Chile. Acuerdo ¿no? por Si Chile, todo claro. fuera por la Claro, patria. por Chile, por la patria. Sí. Entonces, dejémonos de pelear. Somos todos republicanos. Me refiero al sentido republicano, ¿no es cierto? Sí. Queremos a la patria, queremos a nuestros compatriotas, llegamos a un acuerdo. Claro. Genera simpatía. Pero desde el punto de vista de cómo se engendra este acuerdo, creo que las personas que están muy de acuerdo o muy esperanzados de lo que vaya a salir de acá, hay una cuota importantísima de ingenuidad. Te voy a Esa es pregun- una de te voy las a- explicaciones que... te voy a preguntar un poco, porque objetivamente el acuerdo, digamos, tiene bastantes mecanismos de control. Digamos, ofrece un escenario bastante distinto al anterior. Entonces, pero vamos a volver sobre eso. A ver, tú. Sí, no, Este tiene, yo quiero aclarar ya. que no se dejen engañar por la cara que tiene esta persona que va a hablar. ¿Por qué? Porque Siempre decís eso. yo siempre digo eso, que tú eres inteligente, porque puede haber confusión cuando ¿Pero la qué pasa gente, con mi cara? cuando la gente te ve. No digo nomás. Ah, ya, ok. Francisco, ¿tú le ves alguna explicación a que gente opine que es un buen acuerdo o mucha gente opine, pongámosle mucha, así para el contexto nomás? Ya. Es que yo creo que... Opine que es un buen acuerdo. Antes que eso, yo me gustaría saber qué opinas tú del acuerdo, antes de la explicación de por qué hay gente que lo considera bueno. Sí, yo creo que el acuerdo tiene un gran problema, y lo que a mí más como que me genera la sensación paradojal es que tiene el problema que justamente Chile Vamos trata de solucionar. O sea, cuando Chile Vamos hace la promesa de una buena y nueva constitución, la hace porque entiende que, a pesar de que nuestra constitución actual es buena, tiene problemas de legitimidad. Ese es el supuesto. Claro, Es y el diagnóstico. en mi opinión, este nuevo proceso de lo que carece, ya, o a ojos de la izquierda, de lo que va a carecer, es justamente de lo que Chile Vamos perseguía con un acuerdo, es decir, legitimidad. Y tiene, con estos seguros que tú mencionabas, Tere, las condiciones para crear algo que ya tenemos, que es una constitución que funciona. ¿Ya? ¿Puedo hacer un punto ahí? Sí, dime. Sobre la legitimidad, encuentro que tienes mucha razón, porque hoy día el tema para la izquierda principalmente es que es la constitución de la dictadura y que es la constitución de los 80 y que la derecha y que Pinochet, ¿no es cierto? Ya. Pero se desentienden de la firma del presidente Ricardo Lagos y de los socialistas que lo acompañaron. Es que- Entonces, ahí tenéis una muestra de que la ilegitimidad de la que habla y se vanagloria como excusa, como justificación, la izquierda es falsa. Y el- Eso es lo que creo. No, y que es, digamos que eso, y por tanto va a deslegitimar cualquier cosa que sea que no le guste, independiente de la firma, los Porque procesos, buscan no sé qué. justificaciones que no pero son ciertas. Cancino, insisto, con esa cara, está diciendo una cosa distinta. Está diciendo que en el fondo el proceso tal y como está definido se presta y tiene muchos flancos abiertos precisamente para que la izquierda ataque el proceso en su legitimidad por todos estos controles contramayoritarios, no sé cómo le Claro, llaman los... es que son, sí, como que es como si Chile Vamos se hubiera encargado deliberadamente de no hacerse cargo del problema que denuncian para proponer una nueva constitución. ¿Ya? El acuerdo tiene ciertos enclaves, como le llamaría la izquierda y como le va a llamar, o tiene candado. Tú estás ¿ya? hablando así como atria.
Es que Como así base. así va a hablar Atria en un par de años más o en un par de meses más, y así Si está es que el hablando resultado no Daniel les gusta. Núñez, así está hablando el Frente Regionalista Verde Social, así está hablando Lautaro Carmona, Daniel Jadwe, etcétera. O sea, eso ya se está desplegando. ¿Y por qué digo que tiene el acuerdo en sí mismo como el germen de legitimidad a ojos de la izquierda? Porque tiene 4 elementos. Primero, el comité de expertos. Después, las bases constitucionales predefinidas. Eso ya es como, o sea, si no son enclaves a una discusión democrática, yo no sé qué son. Después, un comité técnico de admisibilidad. Y por último, el sistema electoral de las circunscripciones senatoriales. Yo creo que ahí están los 4 enclaves que la izquierda va a atacar y que ya está atacando. O sea, de hecho, no sé, les leo alguna declaración de, por ejemplo, Eso. Daniel Núñez. O sea, en el fondo, espérate, como para recapitular por si no se entiende bien. Sí. En el fondo lo que tú estás diciendo es la derecha está queriendo hacerse cargo o se está comprando el cuento constitucional para ir por una constitución que tenga la legitimidad que la izquierda le niega a la que tenemos actualmente, y sin embargo está definiendo el proceso de tal manera que va a quedar tremendamente expuesta a una crítica del mismo tenor, en el fondo. Exacto. De poco democrática, ciudadana y no sé qué. ¿Cuáles son las Exacto. declaraciones? Por ejemplo, Daniel Núñez. Esto fue después del acuerdo. Cito: no representa nuestras aspiraciones, nuestras demandas, nuestro sentido de lo que debe ser un proceso con una soberanía popular plena. Marcos Barraza, que fue el artífice de la constitución anterior, o sea, de la propuesta anterior, la que se rechazó el 4 de septiembre. Es insuficiente en materia de estándares democráticos. Subrepresenta la voluntad popular y le da un estándar, o sea, es necesario darle un estándar que legitime el proceso. Y así, después, en comunes, dicen que limita la participación y carácter del proceso. Existen excesivos elementos de tutelaje que restringen el debate democrático. Y O sea, así. van en esa línea. Yo tengo o sea, encuentro muy, o sea, coincido 100% contigo y quiero decir algo que un poco va en la misma línea, y es que el gran argumento de la derecha, por lo menos cuando uno habla con toda esta gente de Chile Vamos y qué sé yo, es que si no se cierra ahora el tema, la izquierda insistirá, ¿no? Y va a quedar siempre un flanco abierto. Entonces aprovechemos ahora que tuvimos una victoria electoral, vamos a tener una oportunidad de que esto quede mejor. Entonces, yo creo que hay, como dices tú, Rocío, una gran ingenuidad que parte de la base de que el hecho de que haya un texto constitucional nuevo va a cerrar de por sí el tema. Y te olvidas de quién es el que está negociando contigo. O sea, para que una negociación se cierre, termine, tienen que quedar satisfechas las partes. ¿Y cuál es la expectativa de una de esas partes? De la parte que realmente ha impulsado esto, porque tú puedes decir la centroizquierda siempre ha querido una nueva constitución, hasta por ahí nomás. O sea, tuvieron gobiernos tras gobiernos y en realidad hicieron modificaciones. O sea, la centroizquierda tiene un poco un fetiche con esto, está bien una nueva constitución, una ilusión casi romántica la socialdemocracia de empezar un nuevo ciclo con este nuevo texto. Pero Liderándolo ellos, que eso es muy importante. Claro, pero Eso es. después la derecha, El derecho de autor. esos son los que dicen, sí, nos viene bien una nueva constitución, pero en este ánimo. Hay otros que ceden porque creen que ya no queda otra, que es la derecha, pero hay una ultraizquierda que es la que ha presionado full por esto. Es la que en el fondo validó la violencia, trató de canjear en el fondo o ofrecer la paz a cambio de este texto constitucional. Ese es el grupo que realmente quiere una nueva constitución, el grupo que realmente quiere esta nueva constitución. ¿Va a dar por cerrado el tema porque hay una nueva constitución? Pongamos ejemplo. Por ejemplo, no sé qué pensáis tú, Rocío, pero el hecho de que exista un comité de expertos que redacte un anteproyecto, ¿no te trae a la memoria a ti, por ejemplo, una comisión Ortúzar? ¿Tú crees que los comunistas o el Frente Amplio no están pensando en eso? O sea, yo creo, Francisco, que las declaraciones que tú acabas de leer están hechas con el objetivo de modificar el acuerdo que Claro. el 12 de diciembre, estamos a cuánto, 15, que hace 3 días se firmó. O sea, van corriendo la barrera ahora para que el acuerdo no sea este acuerdo que se firmó. Porque Sí. quieren cambiar, porque estas declaraciones no son así. Es que hay otra cosa mayor. O para decir después, si es que el resultado o el texto no les gusta y es aprobado por la mayoría de los chilenos, para decir después que no fue válido, legítimo en su origen este proceso. Claro, estoy poniendo el punto de que a 3 días del acuerdo Claro. ya tenemos estas declaraciones para empujar al Congreso, que tiene que aprobar la reforma constitucional, a cambiar un acuerdo que se acaba de firmar. Imagínense después. A eso voy con el comentario. Claro, yo creo que en el fondo la derecha, yo no sé sobre la base de qué esquema mental funciona y qué significa de esto, hay que zanjar este tema, hay que cerrar este tema, o con qué
fantasía mental está operando pensando que se va a cerrar o se va a zanjar el tema si es que este grupo, que no solamente quiere una nueva constitución, sino que la quiere a cualquier precio y no solamente la quiere, la necesita objetivamente porque en realidad quiere una refundación, una revolución. Si es que, ¿quién puede pensar que esto va a quedar cerrado si es que el resultado no les satisface? Sí, no, sí. O sea, o tú les das en el gusto y dejas abiertos puntos fundamentales para destruir nuestra institucionalidad, o simplemente van a seguir dándole vuelta al asunto. Entonces esto de como que hubiera un grupo que se fuera a quedar tranquilo, como que fueran niños chicos, tú les vas a pasar un dulce, que en realidad no es el dulce que quieren, y entonces van a soltar la presa. Eso no va a ser así. Yo, Tere, creo que se subestima al adversario político. Se subestima profundamente al adversario político. O sea, parten de la base de que son idiotas cuando sean... Mira, un ejemplo a propósito de lo que va a pasar de la ley de presupuesto y de las partidas que se autorizaron para la conmemoración de los 50 años del pronunciamiento militar. Ahí tú tienes un ejemplo de que las personas con las que estáis negociando al frente no quieren la unión de Chile, la unión de la izquierda con la derecha, de los ciudadanos. Olvidemos, ¿no es cierto? Y vamos mirando al futuro. O sea, hace 50 años fue el pronunciamiento militar, 50. Oye, además que el acuerdo, Rocío, el acuerdo, acá tengo que leer un superchat de Helman Juaco, dice, el mejor acuerdo se dio el 4 de septiembre del 2022. Saludos a los panelistas. Helman Juaco, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y no solamente eso, sino que además acá los acuerdos se toman o se respetan en la medida en que la gente quiere. Porque acá había un acuerdo clarísimo que era de cierre de proceso. Sí. Y eso no se respetó. Bueno, ese es otro problema de legitimidad que va a tener este nuevo proceso. Pero vamos por eso. O sea, en definitiva, el punto es el siguiente. Acá la única forma de que la izquierda, esta ultraizquierda que necesita este nuevo texto, deje el asunto, deje esta presa, va a ser en la medida que obtenga lo que quiere. Por lo tanto, sabemos que para que quede cerrado el tema, entonces tenemos que ofrecer algo que es malo para nuestro país. Porque lo que esta ultraizquierda quiere es algo malo para nuestro país. Entonces, pensar lo contrario, que se van a zanjar y se van a cerrar y que se les va a acabar por así decir, la bandera, el discurso. Bueno, irán por otro lado. O sea, tú nunca puedes partir de la base que va a haber algo que va a dejar a tu enemigo o adversarios más bien, porque no son enemigos personales, pero adversarios políticos tranquilos, sobre todo con ideologías como esta. Puntos críticos. Espérame, Tere, Francisco, sí. ¿Cómo se hacen cargo o qué opinan ustedes respecto de este argumento que fue lo que se prometió durante la campaña? Las personas que iban a favor del rechazo. No, es que fue una promesa, entonces hay que cumplirla. Que estamos todos de acuerdo en que las promesas se cumplen, obviamente, pero ¿cómo nos hacemos cargo de ese argumento? Yo tengo una idea, pero les quiero preguntar. Sí, yo creo que ahí hay que distinguir entre mandatos populares, acuerdos entre políticos. Mandatos populares y acuerdos entre políticos son dos cosas distintas. Un mandato popular fue el que existió, por ejemplo, en el plebiscito del 2020, que abrió el proceso constitucional anterior, que le dijo a Chile, oye, quiero cambiar la constitución mediante una convención constitucional. Es un mandato popular al cual los políticos estaban obligados por la gente. Otra cosa completamente distinta es un acuerdo que toman políticos, presidentes de partido, etcétera, entre ellos, no para con la ciudadanía, ya, pero que no vinculan a la ciudadanía y que los puede bien obligar a ellos porque está su palabra empeñada y el pacta es un servanda, como citaba Chaguán, bien intelectualmente, sí. Pero no vincula a la ciudadanía. ¿Ya? Y el 4 de septiembre existió un mandato a que el proceso se cerrara. ¿Por qué digo que se cerrara? ¿Y por qué soy tan terminante en esta afirmación? Es porque en el plebiscito de entrada, este otro mandato anterior, se plebiscitó la norma que cerraba el proceso. ¿Ya? Esta apertura de un proceso para una nueva constitución, con una convención constitucional, tenía condiciones, tenía una duración, duraba 9 meses más 3 meses. ¿Ya? Era una convención constitucional y no una convención mixta. Se acababa una vez que llegábamos al plebiscito de salida con cualquiera de los resultados, o sea, que se aprobara o se rechazara. Y la gente votó por eso. Yo creo que el voto de la gente en ese plebiscito de entrada no hubiera sido el mismo si le hubieran dicho, por ejemplo, que el plebiscito, que el proceso iba a durar 4 años, o 3 años, o 2 años, o que no iba a tener plebiscito de salida. Quizás votaba rechazo, quizás decía, ¿sabes qué? No hay garantía, voto rechazo, y quizás no se gana el plebiscito de entrada. ¿Cuánta gente oíste tú? Por lo menos yo oí muchas decir, oye, en la prueba de entrada era
y si no nos gusta el resultado, Rechazamos. rechazamos. Sí, Era, o sea, de hecho- era un argumento, y además, desde mi punto de vista, un argumento válido Obvio. para votar apruebo en el plebiscito de entrada. O sea, yo voto apruebo y si después no me gusta el texto, rechazo. Eso se lo Una di. consideración, pero de todas maneras, O sea, en pero la por gran supuesto. mayoría de los electores. Pero por supuesto. Entonces, otra cosa que esta gente dice, esta estupidez, pacta sum servanda, bueno, esta frasecita, nosotros analizamos en algún minuto con Cancino, yo no sé si tú estabas ahí, Rocío. No ¿Cuál no fue? estaba, Yo creo que tú no estabas ahí. El en otra pega. efecto de esta carta de mierda que presentó esta gente. Explica, que no sé. ¿Cuál? La carta está como comprometiéndose en Claro, medio la del carta que proceso. presentó Chile Vamos antes de campaña. El rechazo iba aumentando en el previo al plebiscito. Iba una línea clara de aumento del rechazo, de crecimiento del rechazo. En la encuesta. En las encuestas. Mm. Y la derecha entonces presenta esta cartita. Chile Vamos fue. Chile Vamos, en realidad, sí. Presenta esta cartita comprometiéndose a la redacción de un nuevo texto en caso de que ganara el rechazo, con total arbitrariedad, porque no sé quién los mandató para eso. De hecho, como dice Cancino, había sido al revés. Y nosotros hicimos el estudio del día que se presentó esta carta. Si no me equivoco, fue el 9 de julio. Estoy casi segura que fue esa fecha. Habían varios momentos. Había momentos en que decían que existe, o sea, como una carta más genérica, en que se comprometían a una nueva constitución. Después hubo otra, un poco más adelante, en que establecían puntos específicos. Sí. Y después hay otro hito para ellos, que es la reforma de los 4/7, de bajar los quórum de 2/3 a 4/7. Y bueno, ahí está lo que tú decías, que revisamos la semana, o sea, la encuesta de la semana, cuando pasaron esos grandes hitos y el porcentaje de aprobación del rechazo o el aumento del rechazo. La curva empezó a bajar. O sea, se en vez mantenía. de subir el rechazo, bajó el rechazo. Y hay que tener presente que este tipo de encuesta, la encuesta CADEM, por ejemplo, no es que en general mide tendencias, y obviamente mide tendencias de personas que participan en estas encuestas, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo rural seguramente no está incluido en ese voto. Entonces, en fin, lo que vimos fue que había una tendencia a la baja del rechazo después de estas cartas. Entonces te dicen, no, es que la franja, es que apareció en la franja ese compromiso. A ver, la franja fue pésimamente mal evaluada. La misma encuesta. Las mismas encuestas que... La misma encuesta pregunta por la franja, ¿cuánto influye la franja en su voto? ¿Cuánto influye la franja en su voto? Y era ínfimo, era un porcentaje, era un 18%, algo así, pero realmente insignificante. Y después, pasado el 4 de septiembre, llegan los políticos de Chile Vamos a decirte que tienen que honrar su palabra, de un acuerdo, no un mandato popular. Insisto, es distinto, un acuerdo es entre ellos que no obliga a la gente. ¿Y en base a qué? En base a la franja. O en base a esa misma carta. Sí, etcétera. no, es una cosa, pero pues eso, ese submundo, este mundo de esta burbuja, ¿no? En que vive Pero, y el mundo político. Además, este argumento de cumplir la promesa efectuada durante la campaña podía ser resuelto en distintas alternativas. Sí, po. O sea, nosotros podríamos haber presentado, digo, las personas que tienen Sí. poder para hacer eso, haber presentado incluso una constitución completa en que obligara a En la el izquierda, Congreso. en el Congreso, Sí, por po. cierto, donde se Obvio. presentan las reformas. Claro, donde está el poder. Donde está el poder. Y entonces, a través de esa reforma, poder discutir con la izquierda las ideas que ganaron, que perdieron, Claro, no es que un la gente mecanismo. favorecía, y no estar perdiendo el Claro, tiempo. no era la única fórmula y la no otra, era. y el plebiscito entra. Nos comprometimos. Otra fórmula para- comprometi- exacto. Nos comprometimos, tuvimos un resultado que no esperábamos, la ciudadanía nos habló y queremos estar seguros de lo que piensan para ver cómo seguimos. Pero no, porque está esta lógica de que tienen que dejar este tema zanjado. Y tú no encuentras, Tere, que repetir lo mismo o muy parecido a lo que tuvimos es un error garrafal, dado, quiero poner este ingrediente, dado el contexto que experimentamos, no solamente en la convención, sino que también durante la campaña. A ver, Rocío, yo creo que no es lo mismo. Lo hablamos un poco antes y claramente este acuerdo no es lo mismo que el otro. Es mejor, y si yo lo leo y me dicen, oye, hay un país que quiere redactar una nueva constitución y estas son las normas, yo no me parecerían malas, me parecen bien más o menos los Claro, bordes. Pero hubieras considerado, por ejemplo, la nula autocrítica
que hizo la izquierda Exacto. post plebiscito. No, a eso me por refiero con el eso, contexto. por para eso. llegar al acuerdo. Ahí Claro, pero es que Aisladamente. eso hay que explicarlo porque en el fondo si no, Dale. si no la gente, no, me refiero a que tú lo expliques, porque en definitiva parece a ratos que alguna gente de derecha como que se opusiera por oponerse y no viera que el acuerdo es de una naturaleza distinta, que tiene ciertas protecciones, que define temas, Ya, pero- bases institucionales que uno pudiera compartir, pero en el fondo uno, como dices tú, Ya, o sea, pero- yo no puedo obviar, ¿no es cierto?, que cuando si estoy sentado con Hitler en la mesa, digamos, ¿no? Así que, ¿con quién con quién estoy negociando? ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su patrón de conducta? Ya. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es el contexto? Como dices. Y respecto de eso, no hubo ninguna autocrítica después de la derrota tremenda que tuvieron, ¿no es cierto? Ninguna. Ninguna. Y al revés. No solamente hubo silencio respecto a hacer críticas y declarar, ¿no es cierto? Hoy hemos reflexionado, estas ideas parece que las vamos a dejar, por lo menos por ahora, porque la gente no está de acuerdo. No, sino que la responsabilidad fueron las mentiras de la claro, derecha. claro. Entonces, el contexto post-plebiscito te decía bastante del negociador con el que te sentaste a conversar para llegar a este acuerdo. Exacto. ¿No es cierto? Eso es Exacto. lo primero. Y lo otro muy importante es que creo que se han equivocado mucho. Y las personas que están impulsando o que ya impulsaron estas negociaciones se equivocaron en entender que los bordes eran respetados por la izquierda y ya lo vivimos. Me explico. En la convención también teníamos límites. Yo estoy de acuerdo contigo, Tere, que este acuerdo no es lo mismo que la experiencia pasada, pero en la experiencia pasada también tuvimos límites. Por ejemplo, que las normas se aprobaban con 2/3 de los convencionales. Y ese límite que estaba establecido en la Constitución no se respetó desde el día 1. Y sometimos a la manifestación de voluntad de la convención si es que íbamos a respetar o no ese límite. Entonces, ¿cómo te sentáis con negociadores y dices, no, ahora tranquilos chilenos, porque ahora vamos a tener estos bordes institucionales y como dices tú, hay más bordes que la última vez? Pero ¿quién me asegura a mí que se van a respetar si ya acabamos de Claro, vivir pasa el que año pasado? ese argumento podría ser entonces, claro, es que tú nunca, lo que me respondía ayer una persona me decía, bueno, porque con esa lógica entonces no podemos confiar en nada, no podemos tomar ni una decisión, porque claro, todos estamos partiendo de la base de la buena fe. El punto es que yo creo que hay demasiados elementos como para no confiar en la buena fe. Exacto. O sea, hay la pura buena fe- la evidencia, buena fe se acaba. Digamos, No. hay pura evidencia de Al mala revés. fe. Sí. Entonces, ese es el punto. Yo creo que el acuerdo no es que sea malo, lo que es malo es el contexto en el que se da el acuerdo. Parece la omisión del contexto. O sea, como que quienes estuvieron en la mesa no se hubieran dado cuenta de cuál ha sido la conducta, lo que dices tú, la fake news. O sea, no solamente no hubo autocrítica, había un paseo de Camila Vallejos por el mundo explicando en el fondo el resultado del plebiscito sobre la base de las supuestas mentiras que dijeron algunos para que este fuera el resultado. O sea, es todo lo contrario. Entonces, yo no sé. Por otra parte, a mí me sorprende, por no decir que me enfurece, ver a un grupo de la derecha autodenominado de centro negociando con el Partido Comunista y el Frente Amplio y atreviéndose, teniendo la osadía de llamar extremos a unos y de sentarse a conversar con un Qué buen partido punto, Tere. que tiene 62 dictaduras sobre los hombros, 100 millones de muertos, que son el Partido Comunista, los países comunistas que tienen gobiernos comunistas en el mundo, son los últimos, son los que peores en materia de libertad de expresión, en derechos civiles y democráticos. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? ¿Pero con qué moral se atreven a decir que quienes no suscriben ese acuerdo son extremos o qué sé yo, y no hacen una autocrítica de estar sentándose con personas que validaron la violencia, que validan dictadura y que creen en la democracia solamente como un instrumento para instaurar precisamente dictadura? Eso es el Partido Comunista, eso es el Frente Amplio. Es inaceptable. Es inaceptable. Sí. Y a mí me parece inaceptable de parte de la derecha que está siendo interpelada en estos términos que no se defienda. Porque esto es una vergüenza. O sea, Y te fijáis sentarse que con el el relato- Partido Comunista a negociar esta cuestión. O sea, el Partido Comunista debería estar fuera de esa mesa. Y te fijáis que el relato es, Tere, los extremos son como porque no es el Partido Comunista, ¿no es cierto?, que es parte de la negociación, No, sino no, que no, si eso son no como es- los descolgados, estoy hablando de la izquierda, ¿no Claro. es cierto?, en el extremo izquierdo, como los descolgados, como los loquitos descolgados del PC, lo que dices tú, insólito. Salvaje. Y del lado de la derecha, los extremistas, al parecer, son
muchos electores y mucha gente, y el Partido Republicano incluido. Entonces, Claro. además no hay un equilibrio Oye, el entre partido de la quienes... gente, el partido de la gente. Y el Partido de la Sí. gente. O sea, no, hay un equilibrio salvaje. entre quienes son No. catalogados de Es que- extremistas. ¿Sabes lo que pasa? Exacto, Que tú no esa puedes es la- dejar- esa es tú la no puedes dejar falacia. pasar ese tipo de No. cosas, Rocío. Yo creo que acá hay una responsabilidad de quienes suelen ser estigmatizados de esta manera de no defenderse como corresponde. Hay cosas que tú no puedes aceptar. Sí. Y yo por lo menos no lo acepto. O sea, cuando a mí alguien va y me usa este mote, que ni siquiera lo voy a decir, de este tipo, yo soy implacable con esa persona porque no lo voy a tolerar, porque si yo respeto las normas democráticas, cumplo las leyes, en fin, si cumplo con los estándares de una persona que puede decirse que cree en la democracia, no voy a tolerar que me digan que no soy democrática. Y la Rocío tiene un punto muy relevante que Sí. es la ¿Tú falsa dices? yo digo creo. la falsa equiparación entre los extremos, porque te hablan de los extremos, de un lado y del otro. O sea, Claro. típica esa muletilla, de un lado y del otro. La violencia venga de donde venga. ¿No se han dado cuenta? Y están equiparando, como decía Rocío, al Partido Comunista del Frente Amplio, que estuvieron por la destrucción de Chile en 2019, por avalar la violencia, por votar a Piñera, etcétera, y al Partido Republicano, que no ha tenido ninguna de esas actuaciones, ni Ni similares. una, Entonces, ni una. lo que hacen es pescar el arco político y decir, Frente Amplio y el Partido Comunista están aquí, el Partido Oye, pero Republicano si- a este si otro hace- lado, si hace lo son mismo. iguales porque cada uno está en un extremo, pero ¿cachai? Que eso es meramente un análisis de un arco político, pero sin sustancia. O sea, si uno se pone a analizar la idea del Partido Republicano y dice, oye, acá no hay lucha armada, Pues acá oye, hay- acá no hay ese sentido de dictadura, oye, ¿me entendí? No hay nada de eso, Obvio. nada equiparable Bueno, pero al Partido pasa, Comunista. Pero también pasa que de repente hay una funa en la calle de parte de un grupo de derecha a un diputado y esto se equipara a la primera línea. Po. También. A ir y a quemar un supermercado y a dejar a la gente en su También. supermercado. Oye, el tema de los expertos. ¿Qué pasa con ¿Te da eso? tranquilidad los expertos? Rocío, ¿te gustan los expertos? El comité de expertos, ¿qué opina? Hay un tema muy importante antes de los expertos. ¿Cuál? O después de los expertos. A ver, Depende del otro, ¿cuál es el otro? A ver, dos temas. Uno, quiero preguntarles qué opinan de esto de los expertos, si creen ustedes que van a dar tranquilidad. Y dos, si esta cuestión estaba cocinada. Yo creo que quizás hay que hablar primero de si estaba cocinado esto, ¿no? Y todos los elementos de juicio que tenemos para cachar que esto venía y esto estaba predefinido, incluso antes de la elección. No solamente por esta carta y este cuento, sino que hubo señales desde el día 4 de septiembre o de antes, ¿o no? De que Sí. esto estaba dijimos, claro. ¿te Sí. acuerdas, Tere? Francisco, el tiro tú, pero ¿te acuerdas que dijimos algunas veces antes del plebiscito, cuando ya teníamos un poco más de certeza que los resultados iban a ser favorables para la opción del rechazo, que íbamos a ganar el 4 para perder el 5? ¿Te acuerdas de esa expresión que usamos varias veces? Ya, dale. Pero obvio que sí, porque si La usamos, yo me acuerdo de haber dado una entrevista, voy a hablar de mí y citarme, una entrevista a la... eso lo a hacen la- los expertos, a muy la- típico eso- los eso- expertos que se citen sus de indiscutible publicaciones. trayectoria, de indiscutible Sí. trayectoria. No, pero con Sí. la, ¿cómo se llama? Con la Vanessa. Espérate, y dicen, no me gusta citarme, pero lo hacen. ¿cachai? Claro, Dicen, no me lógico. gusta, Así pero como, lo oye, voy a yo hacer. soy perdón, autorreferente, perdón. pero- no quiero ser pero yo lo autorreferente, dije. pero, Pero una, léanse mi libro de 300 una páginas. entrevista con la Vanessa Kaiser en que la Vanessa además le puso un título que yo dije que susto este título, pero era en el fondo ya perdimos. Y esto era unos días antes del plebiscito. elección. Ya, perdón, dale. ¿Estaba cocinado esto? No, ¿o no? Sí, o sea, este era un relato. A ver, el ¿cuándo relato empieza de... el relato? No, hace tiempo, ya no tengo las fechas, pero tiene que haber sido en mayo, algo así. Ya. Con esto que decíamos, esta primera carta en que teníamos un resultado, o sea, las encuestas decían que iba a ganar el rechazo y Chile Vamos decide optar por la posición perdedora. Es decir, por entregar otra propuesta, además de la que ya todavía no se plebiscitaba, y decir, oye, pase lo que pase, vamos a hacer otra igual. O sea, ningún valor al rechazo, chao el rechazo, con su carta de hoy, una buena nueva, etcétera. Después, meses después, está la carta en que entregan bases, en que dicen, oye, la paridad llegó para quedarse. Una buena y nueva, perdón. Quiero hacer una... Diga. Dile. Esa frasecita que repetían toda una especie de minuta. Una nueva, buena pero nueva. buena pero nueva constitución. Buena pero Sí. nueva. Y todos repitiendo lo mismo como Giles y ya. Exacto. Dale. Después viene en la que entregan las bases, en la que entregan el principio de subsidiariedad, en la que se pliegan al activismo indígena, a la paridad como algo que llegó para quedarse, etcétera. O sea, básicamente, no me acuerdo si ustedes lo vieron, pero en el Mercurio, en su diario, a página completa, estaba Chaguán, en ese entonces la presidenta interina de Bópoli, que era Luz Poblete, exacto, y Macaya. Todos con sus 10 puntos de la carta, presentando los 10 puntos. Y era muy curioso, porque esos 10 puntos eran puntos que tenía la propuesta de nueva constitución que proponía el Frente Amplio y el Partido Comunista. Eran todos puntos que tenía esa propuesta. Entonces era insólito. Pero como así como maquillado, así como, Claro. "Oye, esto va a ser de Claro, otra manera. ¿cachai? va ganando el rechazo, la Exacto. gente está furiosa
con esta utilización de la supuesta causa indígena, pero nosotros vamos y nos comprometemos con escaños reservados. Pueblo mapuche manifestándose contrario a los escaños reservados, sacando de hecho, a nivel de rechazo, digamos, la distancia que hubo en la Araucanía fue mucho mayor. más fuerte. No, pero nosotros nos volvemos a comprar la cuestión. Pero es que era muy esa, raro. esa, Francisco, es una evidencia que permite concluir que estaba cocinado. No, eso estaba respondiendo. El punto es que Chile Vamos fue exitoso en instalar un relato. Creó un relato desde hace, como decía, mayo tiene que haber sido, y lo sostuvo desde ahí hasta septiembre, y de septiembre a continuación, ¿ya? Y lo que te da cuenta de que estaba cocinado o de que hay algo detrás es el GC, no sé si lo que saben ustedes lo que es el GC de los canales de televisión, que está como la franja de abajo del canal de televisión que explica lo que está pasando, describe algo, describe una noticia. El GC del 13, el día del plebiscito, el día de los resultados, era Chile pide un nuevo proceso constituyente. No sería una cosa. Ese era el relato, esa era la interpretación del voto popular, del 62% que rechazó una propuesta de constitución, que rechazó un proceso constituyente, dice Chile pide otro. No, si fue una cosa. Oye, la entrevista a Piñera. La entrevista a Piñera. Ya, cierren ese punto de la entrevista a Piñera. No, pero es que va en la misma línea. O sea, el mismo día el plebiscito, Chile pide una nueva constitución. O sea, Chile acaba de rechazar. No, Chile pide una nueva constitución. Al tiro instalando la cuestión. Piñera dando una entrevista, ¿cuántos días después fue un par de días después del plebiscito, y con la misma cantinela, estos eslóganes de buena, agencias, pero nueva. Agencias comunicacionales nueva, de quinta categoría, en que te ponen una frasecita bonita sin ningún fondo, sin estrategia, y repitiendo esta cuestión porque hay que dejar cerrado el tema. Y como dices tú, yo no había pensado, Rocío, yo no había pensado que incluso, digamos, la forma de... No, pero da lo mismo, eso ya lo dije, pero en el fondo no había pensado que... No, que interesante la idea de que incluso el cumplimiento del acuerdo hubiera podido tomar otros caminos, como eso. Vamos a escribir una nueva, estas son mis bases. Estas son mis bases institucionales. Esta es mi porque forzabas a debatir. Es que lo que dice la Rosa, sí, es que es lo más importante de todo. Podríamos haber dicho, Tere, lo hemos conversado también, pero para que la gente que nos oye lo entienda, podríamos haber dicho, calma, y vamos a conversar de qué se trata esta mejor constitución que queremos proponer, después de que se solucionen algunos problemas como el terrorismo en la macrozona. Que pasen 2 meses... anda en esa onda mucho más claro. Que pasen 2 meses sin algún atentado terrorista. Que rebajemos un punto de inflación. O sea, que existan condiciones... Pero es que la derecha, Rocío... o la idea misma del texto. La derecha, nosotros jugamos... No. Y yo voy a decir algo. La derecha... La gente más capacitada de derecha, las mejores cabezas, las personas más lúcidas, los más están en el mundo privado. Y eso queda cada día más claro y más demostrado. O sea, la gente que llega a política... Habla por ti, porque el año pasado yo estuve ahí. Pero bueno, justamente, venías del mundo privado y volviste al mundo privado, como un poco por casualidad. Justamente una muy buena confirmación. Es gente poco capaz, en general, muy poco inteligente, o tipo Piñera, que evidentemente no es una persona, no es un tonto, ¿no es cierto? Pero es una persona de cortoplacista, es una persona que sabe jugar muy bien, jugada como la del lauchero, ¿cachai? O sea, como una cosa de corto plazo, de mirar ahí, ya cerremos este tema, pero con yo muy creo poca que falta perspectiva. Muy falta perspectiva, y qué sé yo. Oye, lo otro, quiero hablar de los expertos, y para terminar, la última, los escaños reservados y la paridad no vamos a hablar ahora, porque yo tengo, después de los expertos que Francisco nos va a dar su opinión, tengo un par de preguntas muy cortas. Quiero 2 preguntas yo, para ustedes. Una, los expertos, ¿qué opinan de los expertos? 2, ¿qué pasa si se rechaza? La última es más interesante. Partamos con los expertos. No, para mí los expertos son parte de lo que decía al inicio, sobre mi opinión del acuerdo. Es que este acuerdo encierra en sí mismo el germen de su propia destrucción, o la destrucción de un futuro texto si es que se aprueba, etcétera. ¿Y por qué? Porque el Partido Comunista y el Frente Amplio van a cuestionar este corsé que le van a imponer los expertos, junto con las bases constitucionales predefinidas, etcétera. ¿Ya? Los expertos son eso. Ya van a estar los expertos ahora en la comisión técnica, la que redacta la reforma constitucional que abra todo este proceso. Van a estar después en el debate parlamentario, ¿ya? Porque van a estar los asesores y los expertos, etcétera, en el debate parlamentario. ¿Ya? Y ahí van a quedar las bases definidas, porque estas bases que están en el acuerdo seguramente van a ser pormenorizadas, van a ser cambiadas, etcétera. Y después van a entrar de nuevo a redactar el anteproyecto. O sea, esto se va a ir poco a poco, vamos a ir achicando la legitimidad democrática a estos ojos de la izquierda, a ojos del Frente Amplio y del Partido Comunista, hasta llegar a la elección de los convencionales, ¿ya? Que probablemente aparezcan como una mera pantalla o un mero show.
¿Se entiende? O sea, los expertos van a hacer un rol preponderantísimo. Van a redactar casi todo y después va a llegar... en el ¿Hoy hilo. estamos inhabilitados para ir de nuevo? Sí, estamos inhabilitados hasta julio. Espérenme, yo les quería, porque nos quedan De los pocos expertos. minutos, pero les quería preguntar algunas, 3 en 1, por favor. ¿Qué hacemos con el hastío de la gente? Yo de verdad que auto escuchándonos ahora encuentro que es un enredo y me aburrí. Bueno, yo O sea, quiero encuentro que dar un reclamo. este enredo político, la gente está chata. O sea, yo me chateo de esta conversación que es muy necesaria, pero Sí. es No, insólito. a mí me alata ya, me cuesta ver noticias y todo. Yo, Rocío, Ya, pero espérame. Sí. Esa era la ¿Qué hacemos primera. con el hastío? Ya. Dos, urgencias sociales, porque la gente está hastiada de este tema, porque le preocupa llegar a fin de mes y le preocupa que no la asalten antes de llegar a su casa. Y 3, ¿cómo ven el futuro? Porque, claro, estamos diagnosticando, ¿no es cierto? Esto es lo que dando nuestra opinión, esto es lo que creemos de este acuerdo, pero ¿qué esperamos para adelante? 3 en 1, por favor, si fueran rápidos. A mí lo que más me preocupa del hastío es que estos temas se abandonan, está todo dado para que quede la tendalá en términos de que sea muy difícil de enfrentar este proceso y de dar una batalla cultural, porque va a haber tantos órganos, tantas personas, tanta trampa, tanto enredo. Tanta trampa, enredo y órganos, 3 subórganos, en fin, el gobierno, etcétera, que creo que va a ser muy difícil. Este hastío ante la política, este cansancio, se tiene que traducir desde mi punto de vista en que la gente ayude a quienes estamos dando la batalla cultural, básicamente plata para FNM. Y Más no, pero lento, en plata verdad para hay FNM. gente que va a tener que dar esta, no, hablando en serio, o sea, esto también es en serio, pero en el fondo hablando ya más en concreto, yo creo que es muy importante que haya personas que se concentren en esto y que estén siguiéndolo atentamente al margen del hastío. Porque acá te van a meter... Ya, entonces, Teren, es pedir un poco más de paciencia, de involucramiento, de decir, oye, de involucramiento a todos nos o de- tiene o chato de- este o de tema, apoyo, o de pero las apoyo. decisiones que toman los políticos nos influyen y nos determinan la vida, y así es. Entonces, hay que chatearse, pero no tanto, digamos. claro. ¿Qué opinas, Exacto. Francisco, No, para que cerrar? que yo creo que hay parte de la clase política que está apostando justamente al hastío y al desgaste de la ciudadanía con este tema, con bueno, el tema lógico, constitucional. Yo creo claro. que es eso. Es decir, ¿sabéis qué? Pongamos una cuestión Oye, y enredada, esto que yo tenga está- que aprobar, etcétera. Oye, y esto estaba cocinado tan obvio que no se atrevieron con el plebiscito de entrar. No se Lógico. atrevieron. Lógico. Porque era como lo más lógico, ya, o sea, si en verdad lo tuyo es tan democrático, no sé qué, ¿por qué no vamos con plebiscito de entrada? Oye, me tiene preocupada el tema de qué pasa si se rechaza. Y yo creo que con eso terminamos y otro día hablamos de los escaños reservados, ¿no? Si tuviéramos que contestar desde el punto de vista jurídico y estuviéramos el año pasado, diríamos que se acabó. Pues. Eso es lo que dice la Constitución. Este proceso nunca podría, este acuerdo nunca se Claro, pero podría celebrar. ahora no se cerró este tema, ¿por qué? Ah, tú dices que no hay norma en el acuerdo, en el No, pero fondo, hay norma en el como acuerdo el que diga qué 142. pasa. No sé qué estoy Pero insólito. ¿importa que exista esa No, norma? no importa nada. Eso es lo que digo, que no importa nada Para porque los ahora la efectos- parece que teníamos. no Para los importa, efectos ¿sí? prácticos, pero es muy, para los efectos prácticos da lo mismo, pero es muy iluminador, Muy ver decidor. que, muy decidor Mm. ver que eso, por ejemplo, no se zanja. Mm. ¿Ah? ¿Y por qué no se zanja? ¿Porque no se le ocurrió? No, porque no llegaron a acuerdo, me imagino. O sea, supongo que no llegaron a acuerdo, salvo que realmente nuestras mentes no es que no sean las mejores las que están en política, sino que ya realmente sean subnormales. O sea, Yo quizás supongo- tengamos un tercer proceso en que digan ahora sí que sí, o que Ahora sea sí como que la sí, campaña claro, no y sea un una buena obra eslogan a lo nueva. mejor de alguna agencia comunicacional de nuevo, así como de chanta y qué sé yo, entonces ahora sí que sí. Ya, Me gusta ese despidámonos, eslogan. despidámonos. Oye, nada, despedirse, muchas gracias a nuestros telespectadores que nos acompañaron hoy, vamos a leer, yo lo voy a leer en los comentarios después que nos hicieron, vamos a empezar a hacer este programa semanalmente, todavía no tiene fecha, hora ni nombre, basado en hechos reales, en realidad sí, nombre sí tiene. No, no todavía. ¿Ah? Super chat. ¿Quiere que lea? Mérito Leo. A ver, espérate. Ay, no veo. Ya, bacán. Mérito Leo nos manda... Ay, oye, pero espérate. Tenéis muchos super chat. Pero hay hartos superchat. Tenéis que leerlos, pu. Ya, a ver, acá está. Te damos la bienvenida al nivel 1. ¿Qué es lo que es eso? Y- Te damos la bienvenida al nivel 1. Es que yo no cacho mucho de toda esta cuestión. Hoy. ¿Y a dónde está? No veo. No veo. ¿Dónde, Mérito Leo? Soporte técnico, por favor. Un abrazo fraterno. Mérito Leo. Mire, Mérito Leo, un saludo grande. Nos dice un abrazo fraterno desde Chicago. Un pequeño aporte. Muchas gracias, Gracias, Mary. Muchas gracias. Bueno, eso. Así que nos despedimos y la próxima semana les vamos a estar avisando con tiempo, obviamente. Esto fue un piloto. Cuídense, Eso. adiós. Muchas gracias, Ya, que estén bien. gracias, adiós. Chau. Súper bien porque estuve viendo los números. ¿Sí? Y ni le avisaste, ¿no? No avisamos nada. ¿Cuánto Sí, habrá seguimos durado? Seguimos Vamos grabando. como a Espérate, no 500. se corta.